Yo debo decir algo, el señor este que está por hablar conmigo me lo reclaman todo el tiempo y es un señor difícil de conseguir. Hola Ivo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Espero que estén todos bien. Estamos todos bien y atentos a escucharte. Empecemos por el mercado internacional. Ivo, ¿me vas a dar una esperanza? No, no, lamentablemente no. No, ¿Por qué tan tajante? No, yo tengo una visión del mercado internacional desde hace ya un tiempito, bueno, que se va plasmando muy gradualmente, porque siempre hay motivos, ¿viste?, para tener un poco de volatilidad, pero estructuralmente la visión que yo me hago del mercado la voy a tratar de resumir de la siguiente forma. O sea, en los primeros 20 años de este siglo, China fue el gran motor no solamente de la economía mundial, sino también de la expansión agrícola, ¿no? Con un crecimiento muy pronunciado. Los primeros 10 años China crecía al 11-12% anual. La segunda década del siglo China crecía al 8-9% anual. Después tuvimos el COVID y a partir de ahí se empieza como a ralentizar la cosa en China y China ahora crece al 5 y la mayoría de la gente dice que va a crecer al 4 de acá al 2030. Ese crecimiento de China, digamos que se tradujo en una gran expansión de demanda agrícola, fue acompañado por el lado de la oferta por Brasil más que nada, ¿no? Entonces Brasil fue creciendo casi de la mano de China y yo creo que ahora estamos en un desequilibrio estructural muy grande que está resumido en estos dos países. O sea, China empieza a ralentizar su crecimiento económico, empieza a contraer su población, empieza a producir también más localmente porque empieza a aplicar más tecnología. Eso se traduce en menor demanda, no en menor demanda, sino un menor crecimiento de la demanda. Y por otro lado, Brasil sigue encendido del lado de la oferta. Brasil sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Y yo creo que la única forma de corregir ese desequilibrio que empieza por el lado de la soja, después empieza a salpicar a los otros productos, ¿no? Al maíz, al trigo y otras cosas, la única forma de corregir eso es a través de precios bajos que empiecen a quitarle estímulo al lado de la oferta. Entonces, si estamos en un, digamos, régimen climático de no malas sorpresas, digámoslo, la oferta le gana a la demanda, en mi opinión, y si la oferta le gana a la demanda, estás construyendo stocks y estás poniendo la presión a la baja a los precios. Entonces, por ese motivo, básicamente, soy bastante negativo a nivel estructural precios. Y también pienso que, aparte de Brasil, que Brasil en los papeles yo creo que está en condiciones de duplicar su producción en los próximos 10 años, si los estímulos de precio estuvieran, que no creo que vayan a estar, vos tenés que Argentina, eventualmente, de acá a 4 o 5 años, si soñamos con un país sin retenciones, debería poder incrementar su producción también. Si alguna vez se soluciona el problema entre Ucrania y Rusia, también deberían incrementar su producción. Y no veo del lado de la demanda nada que reemplace a China. No veo que India, por ejemplo, sea un reemplazo para China de esa magnitud. Sí, los países del sudeste asiático van a seguir creciendo y van a ser el gran, digamos, factor de demanda, pero en general creo que el lado productivo, el lado de la oferta, le gana a la demanda en los próximos años. En ese esquema yo también pienso bastante parecido en el sentido de que el mundo quiere y necesita alimentos baratos. Y hacia eso vamos, ¿no? A los alimentos baratos. Es decir, los alimentos caros no le convence a nadie, no le interesa a nadie, salvo a quienes lo venden. No, y aparte si uno hace una corrección de los precios por inflación, que es una cosa que a veces no se hace, viste que la gente sigue hablando siempre en un mundo nominal, y realmente cuando había estabilidad de precios con el dólar podía tener sentido olvidarse de eso, pero hoy si vos mirás, qué sé yo, desde el año 2020 la inflación en dólares fue el 25%, desde el año 2010 la inflación en dólares fue el 50%. Y bueno, nosotros en Argentina sabemos bien que hay que corregir siempre por inflación para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, si uno empieza a mirar, ¿viste?, precios netos de inflación, los precios empiezan a ser realmente preocupantes. Y en ese esquema, ¿cómo la ves a la Argentina? Y la Argentina la veo desde ese punto de vista mal, porque en los productos que todavía tenemos retenciones, y en algunos casos, como las sojas, son muy altas todavía las retenciones, eh, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, o sea, siguiendo con el razonamiento anterior, si los precios van a ser lo suficientemente bajos como para expulsar del mercado a lo que se llama el productor marginal, o sea, el más ineficiente, el más costoso. Argentina en un contexto normal tiene uno de los productores más eficientes del mundo. Entonces el productor argentino debería ser uno de los últimos en tirar la toalla.
Sin embargo, cuando vos le pones retenciones, lo volvés ineficiente y lo volvés en el productor marginal. Entonces, quizá el productor argentino esté entre los primeros que tienen que tirar la toalla del lado de la oferta. Entonces, realmente el régimen de retenciones actual, que siempre es injusto, pero en el caso actual, con precios tan bajos, creo que agrava mucho más el panorama. Esa eficiencia del productor argentino de la que siempre hablamos, es tranqueras adentro, porque tranqueras afuera después tiene que encontrarse con todos los problemas que tiene la Argentina. Sí, pero igual sigue estando cerca de los puertos, o sea que eso ayuda bastante con respecto a otros productores como Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos, que tienen por ahí más costes desde ese punto de vista, pero sí tenemos el costo que yo de la hidrovía, o sea, podría mejorar, estamos lejos de los puertos de destino. Eh, pero en general yo sigo pensando que si no tuviéramos retenciones, Argentina tendría una respuesta de oferta positiva. Yo creo que Argentina crecería en su producción. Esta baja que hemos tenido por estos días, que se está implementando en estos días en los derechos de exportación, ¿crees que va a ser suficiente aliciente, sobre todo para la próxima campaña, para los productores de soja y de maíz en la Argentina? No, no, me parece totalmente anecdótica esta baja. Realmente me parece que esta baja va a tener un efecto mínimo. Eh, no vi los números todavía de cómo queda todo y si eso puede cambiar de alguna forma la intención de siembra, pero soy muy escéptico acerca de que esto tenga un gran efecto. Y qué crees que tiene que hacer la Argentina para salir de este sistema de derechos de exportación que pareciera que es tan difícil? Una cosa muy sencilla sería cambiar el impuesto, o sea, sin afectar el equilibrio fiscal, que yo creo que hay que preservarlo. Habría que aumentar otro impuesto y compensar lo que se pierde de retención. Las retenciones en este momento son por año alrededor de 1% del producto. ¿Habría que subir algún otro impuesto? O sea, por supuesto que no va a ser simpático, por supuesto que puede ser complicado, por supuesto que puede tener una oposición en el Congreso, pero si vos subís, no sé, un poco el impuesto a las ganancias y un poco el IVA, compensás la baja de retenciones, seguís teniendo equilibrio fiscal y le darías al campo la posibilidad, primero, de no ser tratado de forma discriminada, y segundo, le darías la forma de tener un salto de oferta que incluso ayudaría a compensar en parte esa baja de retenciones. O sea Lo- que a mí el argumento de que no se puede, que hay que tener paciencia, todo eso no me termina de cerrar. A los que piden paciencia yo les diría, bueno, ¿qué tal si yo te incremento a vos los impuestos hasta ahogarte y te empiezo a pedir paciencia? Y bueno, ahí todos tendrían menos paciencia, creo. Por eso estaría bueno generalizar este impacto y que no sea algo solamente concentrado en el campo. Y cuando se dice a los productores que utilicen instrumentos financieros, ¿te parece algo lógico? No, no me parece para nada lógico. Creo que eso hay que dejarlo completamente a discreción del productor y la parte financiera no tiene que compensar la parte productiva. O sea, la parte productiva tiene que dar rendimientos genuinos y después si uno puede mejorar con la parte financiera, mejor, pero uno no puede, digamos, llevar a cabo una actividad puramente basada en un pick-up financiero. Lo que está ocurriendo a nivel mundial y particularmente con la política arancelaria de Donald Trump, ¿te preocupa o crees que es fuegos artificiales? No, creo que eso genera muchísima volatilidad, muchísima incertidumbre, hace muy complicado el planeamiento a largo plazo. Eh, Estamos viendo, o sea, un nivel de volatilidad, aparte un tipo de volatilidad que a mí me gusta definir como volatilidad mala. Para mí, para los mercados, que haya volatilidad no es algo necesariamente negativo, especialmente si los precios suben. O sea, cuando la gente dice, bueno, hay que terminar con la volatilidad, no, lo que hay que terminar es con que los precios bajen, no con la volatilidad. O sea, si los precios suben y hay volatilidad, bienvenida a la volatilidad. El problema de esta volatilidad de Trump es que es imprevisible, entonces es muy difícil de tradear. Es una volatilidad de mala calidad, no es una volatilidad bienvenida. No aporta nada, uno se levanta todos los días y cambiaron las reglas del juego. O es la antítesis de lo que uno busca en un sistema económico sano, con reglas claras, con reglas estables, con reglas de largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista sí me preocupa. Ahora,
Argentina en el margen puede terminar quizás hasta mejor parada en todo este régimen, porque si China sobre todo deja de comprar o compra menos de Estados Unidos y lógicamente va a comprar más de Brasil, creo que Argentina va a ser un apéndice de todo eso. Este año, por ejemplo, China ha comprado más poroto de soja argentina. Después podemos analizar el porqué, que creo que es interesante. Incluso ha comprado un poco de harina de soja argentina, que es una novedad muy incipiente, pero muy bienvenida. Entonces creo que en el margen Argentina como país, digamos, ese replanteo de reglas de juego la puede dejar un poquito mejor parada que antes, pero igual en un contexto generalmente negativo. Por estos días también compró algo de maíz argentino, muy poco, pero empezó a comprar. Eh, ¿Por qué decís que es interesante analizar las causas? Este año vimos algo muy insólito, que es que Argentina, que tradicionalmente exporta 4 o 5 millones de toneladas de poroto, porque Argentina es un gran eh, moledor, un gran crusher, digamos, este año va a llegar casi a 10 millones de toneladas de poroto. Y eso es porque Argentina se puso tan barata en términos relativos a nivel mundial que China terminó llevando mucho más poroto. ¿Y por qué se puso tan barata a nivel mundial? Porque se concentraron todas las ventas antes del 30 de junio y eso abarató la soja artificialmente. Es como haber creado presión de cosecha, como había antes. ¿Se acuerdan que antes se decía que, bueno, viene la cosecha y hay gran presión, entonces los precios bajan fuerte y después se empiezan a recuperar? Bueno, creamos una presión de cosecha artificial en ese momento. Por la baja temporaria, decís, por la baja temporaria Claro, supuesta de los derechos de exportación. claro, eso hizo concentrar muchas ventas en un periodo de tiempo relativamente corto. Eso abarató mucho, eso hace que la soja argentina se descuente mucho costo de flete en China. Entonces, no en China hay siempre compras de soja argentina que hace la reserva china, porque la soja argentina sale con baja humedad, sale bastante limpia, entonces es una soja muy apta para llevarla en el tiempo, que es lo que busca la política china de reservas estratégicas. Entonces hay un comprador gubernamental que se llama Sinograin que le gusta comprar soja argentina y soja que sale del Pacífico en Estados Unidos para usarla con ese propósito. Esto este año se hizo como siempre, pero arriba de eso compraron los comerciales chinos, compraron los crashers chinos y ellos compran soja argentina solamente si la soja argentina se pone muy barata con respecto a Brasil. Y efectivamente eso es lo que pasó. Por eso vamos a llegar a 10 millones de toneladas y probablemente nos quedemos medio cortos de soja en el fin de año. Y eso puede hacer que la soja en el mercado interno tenga un precio más interesante, inclusive que a nivel internacional. No sé si vamos a llegar a tanto, pero en términos relativos debería estar mejor. Siempre hay un riesgo ahí. Ojo, el riesgo es el siguiente, que en octubre, noviembre, diciembre haya un acuerdo entre China y Estados Unidos. Entonces China va a poder abrir la puerta de nuevo para comprar soja americana y va a lo mejor cancelar compras que hizo de Argentina. Entonces, ahí es donde tenemos el tema de la incertidumbre que yo mencionaba antes por Trump, ¿no? Ese prender y apagar, ese escribir y borrar normas permanentes, le da mucha imprevisibilidad a cualquier planificación futura. ¿Y qué estás viendo de la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, vimos el acuerdo, yo creo que a nivel agrícola no va a cambiar demasiado. Eh, no veo un gran cambio desde ese punto de vista. Pienso que con cero de import tax para todos los bienes estadounidenses en Europa, a nivel agrícola no vamos a notar un gran cambio. Y en el caso de los probables cambios en la política agrícola común y la reacción de los productores, Eh, Ahí hay dos cosas creo que tenemos que ver para Argentina principalmente. Una, en el corto plazo, es qué va a pasar con este tema de la soja de zonas no deforestadas, que bueno, eso tenía que arrancar de nuevo el 1 de enero del 2026, pero yo creo que yo le veo una alta probabilidad que eso de alguna forma se lave. No me queda claro cómo, pero no creo que apliquen la norma tal como está escrita. Hay que esperar eso. Cuando termine el verano acá en Europa seguramente tendremos novedades, pero mi impresión es que eso se puede lavar de alguna forma. No sé, podría ser, por ejemplo, pasar de un régimen de trazabilidad 100% a un régimen de mass balance que hace que la trazabilidad sea menos estricta, entonces eso abarate las primas. Eh, y después tenemos también el tema este que se pone interesante de el acuerdo Mercosur-Europa. ujú, Yo siempre pensé que eso no iba a salir, porque los países agrícolas europeos como Francia, como Polonia, lo iban a bloquear,
Pero ahora con la mala relación, digamos, que hay entre distintos países y Estados Unidos y la imprevisibilidad de Estados Unidos, le veo más chance de que a lo mejor se pueda avanzar algo en eso. Y si bien no va a tener un impacto en el corto plazo, en los 7, 8 años siguientes que se apruebe el acuerdo, empieza a haber algunas aperturas de algunos mercados que es una noticia positiva. ¿Y crees que si en algún momento termina el conflicto Rusia-Ucrania, Ucrania va a ingresar a la Unión Europea? Le veo más chance a eso que a que entre en la OTAN. Le veo más chance a que entre en la Unión Europea a que entre en la OTAN. Entrar en la OTAN es realmente una declaración de guerra de nuevo a Rusia, mientras que entre a Europa lo veo como menos conflictivo. Ahora, que Ucrania entre en la Unión Europea a nivel agrícola es revolucionario. Por eso te preguntaba, claro. Sí, bueno, seguramente va a haber ahí un montón también de conflictos con productores locales, todo, pero sí, le veo alguna chance de que eso pase, que ese sea una especie de paraguas político de protección para Ucrania y sin duda va a tener impactos a nivel agrícola muy, muy grandes. Que bueno, ya los vimos en los últimos años, ¿no? Cuando se le dio la concesión a Ucrania de que pueda entrar con algunos productos que antes no podía entrar, después se le cancela esa concesión. A mí siempre me gusta decir un poco en forma provocativa, o sea, Europa le manda tanques y drones a Ucrania, pero no le compra trigo. Eso es la paradoja de estos tiempos, ¿no? Sí, sí. Forma bastante paradójica de ayudarlos. Ivo, te mando un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Y a ver si antes de que Ucrania entre a la Unión Europea volvemos a hablar. Bueno, esperemos. Seguramente vamos a hablar, seguramente vamos a Un hablar. abrazo muy grande. Otro. Chau, chau, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Soy Juan Carlos Portman, mi especialidad es el tema formulación y evaluación de proyectos de inversión. Nuestra próxima clase en agroeducación va a estar enfocado a ese tema y vamos a tratar específicamente proyectos de inversión del sector ganadero. Vamos a trabajar temas de formulación, qué hay que ver, qué hay que tener en cuenta, cómo se evalúa económicamente. Vamos a hacer práctica, vamos a trabajar en Excel y vamos a estar analizando la tasa interna de retorno, la rentabilidad de los proyectos, en qué dirección van los negocios en la Argentina en el sector agroganadero. Así que te espero para que participes. Va a ser una jornada de más de 3 horas donde va a haber teoría y va a haber práctica. Te espero, cuento con ustedes.